Bueno, iniciamos la clase entonces. Eh, lo primero, vamos a hacer una pequeña activación de conocimientos, un poco recordando la clase anterior y analizando algunos detalles del foro, dar algunas sugerencias sobre cómo se está usando el foro. Y luego comenzamos con alfabetización, con un contenido complementando lo que es más que la historia de la teoría atómica, comentando algunas ideas centrales acerca del átomo y algunas ideas sobre estructura de la materia y hoy vamos a desarrollar un taller en donde vamos a analizar dos documentos, ¿ya? Que va a quedar como trabajo individual o grupal. ¿Ya? Ahí, bueno, les voy a dar la instrucción al final de la clase. Entonces iniciamos. Eh, sobre el foro, ¿ya? Eh, hubieron 10 respuestas, si no me equivoco. La gran mayoría de las respuestas fueron cayendo, ingresando al UCM virtual ayer, ¿sí? Entonces revisé solo algunas, por tiempo revisé solo algunas, y me gustaría comentar algunas ideas ahora previo al inicio de la temática nueva. Entonces, eh, en el foro decía comentar brevemente sus nociones sobre, ¿sí? Lo que ustedes saben, lo que ustedes han ido desarrollando sobre la idea de átomo y molécula, y luego sobre estados de la materia, procesos de cambio y propiedades generales de la materia. Entonces, las respuestas que fueron dando tienen una característica que son muy sintéticas, está bien, pero al mismo tiempo son muy conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, sobre ideas de átomo y molécula, la mayoría contestó lo que es un átomo, ¿cierto? La idea de átomo, la idea que manejan de átomo como una partícula fundamental, ¿cierto? Como la parte más pequeña de la materia, ¿ya? Como una característica de los elementos químicos. Sobre molécula, muy poco, no, era como un conjunto de átomos, ¿sí? Lo más común. Luego, sobre estado de la materia, nombraba los tres estados de la materia. Sobre proceso de cambio, nombraba los procesos de cambio, por ejemplo, sobre estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Sobre procesos de cambio, eh, fusión, evaporación, condensación, solidificación. En algunos casos también nombraban la cristalización y la sublimación, ¿ya? Ahora, tampoco daban detalles sobre los procesos de cambio. Por ejemplo, sobre que hay procesos de cambio que ocurren por agitación molecular o por cinética molecular o por temperatura, por aumento de temperatura o disminución de temperatura, ¿sí? Esa variable térmica no apareció. Y, y sobre sublimación se nombraba, ¿cierto? Sublimación no es un proceso de cambio que sea muy desarrollado en la enseñanza básica. Yo creo que por lo mismo es un concepto que muchas veces lo nombramos, pero no entendemos muy bien el fenómeno, ¿sí? Rara vez explican que cuando se hacen este tipo de diagnóstico, rara vez explican el por qué ocurre la sublimación o en qué tipo de compuesto ocurre la sublimación. Luego, sobre propiedades generales de la materia, eh, principalmente, claro, masa, peso, volumen fue lo que se nombró, pero también algunas propiedades que eh, más específicas. Luego, la pregunta, ¿qué importancia tienen estas nociones para los ciudadanos del siglo XXI? Las respuestas fueron variadas, ¿ya? Pero principalmente eh, señalaban que las personas tenían que pasar de un lenguaje común a un lenguaje más científico, que el conocimiento científico tenía que ser útil para resolver algunos problemas de la vida cotidiana,
para entender cómo de alguna manera se componen las cosas, para entender las características de la sustancia, de los compuestos que nos rodean. Entonces, las respuestas iban hacia ese enfoque, pero también me llamó la atención que habían compañeras que hablaban desde el punto de vista pedagógico, que estas nociones había que enseñarlas a niños, a niñas, ¿cierto?, a temprana edad, para poder resolver asuntos de la vida cotidiana y para tener mayor conciencia acerca de lo que consumen, ¿ya? Entonces, en general, la respuesta en la parte conceptual fue muy resumido, lo que uno espera, ¿cierto?, de los recuerdos que tienen de la enseñanza básica. Y luego en la pregunta de desarrollo, ¿cierto?, ¿qué importancia tienen estas nociones para el ciudadano? También fue bien interesante las posturas que tuvieron. Yo agradezco la participación, aquí anoté los nombres de las participaciones en los foros, las personas que alcancé a leer así rápidamente. Tampoco hice una lectura muy detallada porque, insisto, las respuestas cayeron principalmente ayer, ¿sí? Yo digo cayeron en el sistema, entraron al sistema y subieron su información ayer. Mayra Pantoja, Sofía Muñoz, Verónica Loyola, Verónica Zavala, Estefanía Riquelme, Catalina Alcaíno, Emilio Céspedes, Jocelyn Morales, Camila González, Sofía Deya, Michelle Correa, Carla González, ¿ya? Esas son las respuestas que yo alcancé a revisar. Probablemente me estoy saltando algunas personas que por algún motivo no vi en el foro. Pero a todas las personas que participaron en el foro, las que están aquí en la presentación y probablemente las que no alcancé a leer, yo les agradezco que se hubiesen tomado el tiempo. El foro, básicamente yo voy a ir ubicando, por ejemplo, hoy día no voy a dejar foro, pero es probable que la próxima clase sí deje un foro. El foro principalmente es una herramienta para interactuar, ¿sí? Para que las personas, los integrantes de este curso, incluidos los profesores, ¿cierto?, podamos interactuar más o menos supliendo lo que nosotros hacemos cuando estamos en periodo normal, con clases presenciales y con atención de alumnos en la oficina, ¿cierto? En el fondo, uno deja la posibilidad de que ustedes puedan o desarrollar el concepto, o simplemente decir, profesor, la pregunta que dejó en el foro, la verdad es que no la entiendo, podría ser una subpregunta, nos podría orientar, nos podría dar alguna pista. En el fondo, el foro es como un chat para interactuar más que para simplemente dejar la respuesta. Y esa interacción no es solamente conmigo, sino que también es entre ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden hacer consultas a sus compañeros. Si una compañera deja una respuesta, por ejemplo, ¿qué importancia tienen esas nociones para ciudadanos del siglo XXI? Y alguna de las compañeras o compañeros dice, es importante que los niños aprendan a resolver problemas de tipo cotidiano. A lo mejor alguien le puede contrapreguntar y decir, ¿qué tipo de problemas cotidianos una niña, un niño podría resolver conociendo las propiedades generales de la materia, por ejemplo? O conociendo la variable o las variables que participan en un proceso, que inciden en un proceso de cambio de estado en la materia, ¿sí? Entonces, la idea es que en el foro podamos interactuar más que solo responder a la pregunta, ¿ya? Entonces, digo esto porque en el fondo es un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo a comunicarnos de manera virtual. A mí me cuesta mucho, lo reconozco, y, y yo creo que la gran mayoría nos cuesta comunicarnos de esta forma virtual, de manera formal y de alguna manera no tener temor a equivocarse en un medio que donde queda todo registrado, porque aquí queda todo registrado, ¿cierto? Entonces, si yo emito un juicio, una opinión, lo que sea, queda registrado. Por lo tanto, también tenemos que tener todas, una gran responsabilidad de uso de medios, una gran responsabilidad de hacer de este espacio un espacio de comunicación, pero también un espacio en donde respetemos la palabra de otros, los juicios de otros,
y no tergiversemos la información ni tampoco hagamos un mal uso de la información, ¿ya? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Es un espacio formal, pero al mismo tiempo un espacio íntimo, en nuestra clase. Por lo tanto, acá para poder aprender tenemos que emitir juicios, comunicarnos, y va a salir en medio de la clase no solamente información, sino que también emociones, también eh, algunas preguntas a lo mejor con sentido crítico, que en algún momento se puede malutilizar o malinterpretar. La verdad es que tenemos que, en resumidas cuentas, ser fraternos y cuidarnos, cuidar nuestra clase, cuidar nuestro espacio como universidad, ¿ya? Entonces, el foro tiene eso, es una instancia de interacción, de participación, y donde tratemos de mantener, ¿cierto?, la libertad de cátedra y la libertad de expresión que tenemos cuando estamos en nuestro espacio, en nuestra universidad, en nuestros pasillos, en nuestras oficinas, en nuestras salas, ¿ya? Tratemos de cuidar este espacio también. Bueno, yo les dejé también una lectura, ¿sí? Por ahí en la primera clase subí una lectura sobre historia de la ciencia, que es probable que algunos la hayan leído ya. Entonces voy a hacer la pregunta, vamos a entrar en la clase de hoy. Eh, eh, ¿qué, ¿Cómo podríamos reconstruir la historia de la teoría atómica? ¿Cuáles son las ideas relevantes que fueron apareciendo previo al siglo XVIII, previo a la revolución científica del siglo XVII, XVIII, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ideas fueron las más relevantes? Cuéntenme. Y primero podría decirse que nació o inició la idea o noción de que hay un algo que compone toda la materia, independiente de su estado. Sí, muy bien. ¿Dónde se inició más o menos esa reflexión? En qué época? ¿Quién? Por ahí. O si no recuerdan el nombre, más o menos en qué época. Usemos la imaginación. Yo no quiero fecha exacta, porque yo tampoco me aprendo las cosas así. Yo no me aprendo las cosas por fecha ni por línea de tiempo, sino que muchas veces me equivoco en las fechas, pero Desde más o menos. Platón, Claro, Profe, sí, tiene que ver con Dalton filosofía, ¿cierto? Eh, claro, fue Dalton como el que fue introdujo Dalton la fue idea de átomo. Dalton fue el que introdujo la idea de átomo, como dice la compañera, pero eso pasó por allá por 1800. Algo pasó mucho antes, como lo que decía el compañero, la filosofía, ¿cierto? Ya por la... bueno, Platón era discípulo de Sócrates, eh, y, y ellos filosofaban, por ejemplo, sobre la estructura del pensamiento, sobre algunas ideas fundamentales, ¿cierto?, existenciales, y Sócrates y Platón principalmente escribió sobre su maestro, y, y lo que escribió fueron como tratados éticos. Principalmente la línea de ellos va por un poco interpelar la ética del ser humano y la moralidad, ¿ya? Pero está bien que se nombre. En el fondo, la filosofía tiene mucho, sustenta gran parte de la idea científica, ¿sí? La filosofía, de alguna manera, nunca tiene que ser vista como eh, una ciencia solamente humanista, y muchas veces en la actualidad, sobre todo, como dejada en segundo plano, ¿cierto? Aquí voy a emitir un juicio. Yo creo que no es iluso pensar que la filosofía actualmente está en un segundo plano. Si estuviese en un primer plano, analizar el pensamiento humano y seguir construyendo reflexiones acerca del comportamiento, del actuar, ¿cierto?, desde el punto de vista filosófico, estaría presente en el currículum. Desde enseñanza básica o desde pequeño estaría incluida en el currículum la filosofía. Pero la filosofía se ha ido desplazando, por lo tanto, no es iluso pensar que está en un segundo plano. Actualmente está en un segundo plano y no debiera ser así.
Ahora, la pregunta que yo hice sobre eh, observar los inicios de la teoría atómica, eh, claro, surgen desde la filosofía natural, ¿sí? Entonces, no sé si les suena Demócrito. ¿Lo leyeron en el artículo? ¿Qué Sí, profe, planteaba en el Demócrito? artículo está que él Sí, fue el que quien planteó primero la idea de átomo. qué- qué más o menos, cómo era la reflexión de Demócrito? Decía que los átomos eran indivisibles, eternos, homogéneos, invisibles. ¿Ya? Claro, entonces, desde la filosofía natural, ¿sí? Esto fue por allá por el 400 años antes de Cristo, ¿cierto? Los filósofos reflexionaban acerca de fenómenos naturales, tanto los fenómenos naturales muy visibles, muy de evidencia, ¿cierto? Muy notorios, hasta reflexiones acerca de la estructura interna que podía servir de explicación a lo que ocurre a nivel macro. Entonces, como no existía en ese momento, ¿cierto? Ni el instrumental, ni un cúmulo de ideas sobre algunos de fenómenos, principalmente los fenómenos eran reflexivos, o lo que se hacía acerca de los fenómenos naturales era reflexivo. Entonces, Demócrito, la pregunta que pudo haber desarrollado, ¿cierto? Que cuenta ahí la historia, porque también en la historia hay mucha información, es como el cuento del teléfono, así cuando tú haces no sé si han hecho el juego del teléfono, que finalmente lo que llega al final a veces viene con mucho adorno o incluso erróneo a la idea inicial. En este caso, Demócrito eh, planteó la existencia de una estructura inicial, ¿sí? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que da inicio a todo lo que entendemos como en el mundo físico? ¿Sí? ¿Qué es lo que da inicio a la estructura? ¿Qué es lo que estructura la materia? ¿Qué es lo que hay, cierto, como materia ínfima, como lo inicial? Entonces se planteó esa idea y bueno, hay diferentes relatos, pero por ejemplo el más común, el que más se transmite es que Demócrito decía que si tú generas una división de materia con cualquier elemento, o sea, con cualquier eh, objeto concreto, un trozo de roca, por ejemplo, y tú comenzabas a separar, ¿cierto?, en partículas, iba a llegar un momento en la separación en que tú ibas a llegar a una partícula fundamental que no se podía dividir, eh, y que prácticamente iba a ser imperceptible. ¿Sí? Que el ojo imperceptible significa que ya no la podías observar eh, simplemente con el ojo humano, ¿cierto? Con tu percepción ya iba a ser inútil para poder observar las características fundamentales de ese átomo, de esa partícula sin división. ¿Ya? Átomo en griego es A, ¿cierto? A es sin, tomo es parte, así como los tomos de un libro, las partes de un libro. Átomo sin división. Entonces, finalmente, esa fue la idea inicial. ¿Ya? Pero después pasaron, ¿cierto? Cientos de años, en 1800, eh, empieza a ocurrir algo fantástico, ¿sí? No solamente para los físicos, los químicos, los biólogos, sino que para la humanidad en general. Digo fantástico en términos de conocimiento, pero también el conocimiento ha ido generando estragos, como el proceso de polución, ¿cierto? De lo que está pasando hoy en el mundo no es algo azaroso. Entonces, acá en la pantalla dice, luego de los trabajos de Boyle y gracias a un cúmulo de investigaciones, algunas realizadas por este científico inglés y muchas por otros científicos, entre ellos Lavoisier, un científico francés, por allá por el 1800, ¿cierto? Eh, Comienza una revolución científica. Lavoisier, por muchos es considerado padre de la química, pero finalmente si somos rigurosos nos damos cuenta que Lavoisier no podría haber llegado a las conclusiones que hizo sin haber considerado el conocimiento de otro. Por lo tanto, la tendencia no es
a subir al trono, ¿cierto?, de los científicos a determinadas personas, eh, porque finalmente el conocimiento científico es un conocimiento colectivo, ¿sí? No es obra de una persona, es un conocimiento colectivo. Pero sí Lavoisier fue muy importante, porque planteó algunas ideas filosóficas, pero con alguna evidencia de la época, que lo llevó a determinar, por ejemplo, la ley de conservación de la materia, ¿sí?, que es básica para los químicos, ¿cierto? Esta idea de que la materia solamente se transforma, cambia, ¿sí?, cambia de estado, se transforma en la parte química, ¿cierto? La parte física cambia de estado, la parte química se transforma, las moléculas se pueden combinar, se pueden componer, descomponer. Esa idea fue revolucionaria en la época. ¿Por qué? Porque se pensaba en la época, por allá por el 1800, de que las teorías que fundamentaban el conocimiento eran filosóficas y muchas de ellas eran teológicas, eran religiosas. Por lo tanto, si tú eras creacionista, seguías la teoría de la creación, finalmente todo lo que nos rodea es una creación divina. Por lo tanto, ¿cómo tú vas a componer y descomponer una creación divina? Iba contra la lógica de la época. Entonces, los científicos tuvieron bastantes dificultades en esa época por problemas teóricos, por problemas paradigmáticos. Entonces, la ciencia se fue distanciando un poco de las otras ciencias, de la filosofía, de la teología, ¿cierto?, de la literatura vista como desde el punto de vista del lenguaje, de la creación literaria, más que de la literatura general. Dalton, alguien lo nombró por ahí, ¿cierto? Una compañera dice, Dalton enunció su famosa teoría atómica, que fue la piedra fundamental de la química moderna, ¿ya? Eso dicen los físicos, porque los químicos le dan la atribución a Lavoisier, ¿ya? Entonces, hay una... la idea de Dalton, ¿cuál fue? ¿Sí? Para los que leyeron el artículo, ¿cuál fue la idea de Dalton? Que lo diferencia a lo mejor de Demócrito, porque Dalton fue el que encontró estos tratados de Demócrito, estos tratados filosóficos que hablaban del átomo. ¿Sí? Dalton fue quien toma la idea de partícula indivisible o partícula fundamental. Decía que era indivisible y no se podía destruir. Y era como, el átomo era como la partícula así como principal. Ya, ¿y qué le agrega? Porque en eso coincide con Demócrito, pero le agrega un ingrediente. ¿Cuál fue el ingrediente que agregó Dalton? Piensen que es físico. ¿Qué estudian los físicos? Sí, acá no importa que no hayan leído, sino que simplemente piensen que desde la filosofía se dice que hay una partícula indivisible, y que tiene que ver con lógica, con pensamiento. Si yo divido la materia en sus partículas fundamentales, voy a llegar a una partícula que es la parte inicial. Para un biólogo puede ser la célula, pero ya sabemos que no, dentro de la célula otros tejidos y otra composición menor que es, o micro, que es la composición celular, o sea, perdón, molecular. Hay moléculas al interior de la célula y moléculas funcionales. Entonces, ¿pero qué habrá pasado con Dalton cuando recoge esta idea de partículas indivisibles, pero desde el punto de vista de la física? Determinó que al tener como las mismas propiedades químicas, son los mismos elementos que se están como tomando en cuenta. Claro, él le agrega este ingrediente de las propiedades, que no todos los átomos son iguales, ¿sí? No todos los átomos son iguales. Él agrega, por ejemplo,
la idea de que hay distintos tipos de átomos, que ya habían muchos otros investigadores que estaban analizando, por ejemplo, características de la materia, características de los compuestos existentes. Entonces, si existen distintos tipos de compuestos, la humanidad ya ha logrado descifrar conocimiento acerca de las características de diferentes materiales, de diferentes sustancias, ¿cierto? Bueno, en el fondo, los elementos no podían ser todos iguales y los átomos no podían ser todos iguales. Dalton lo que agregó fue la idea de naturaleza eléctrica. Desde el punto de vista de la física, esa idea es revolucionaria, ¿sí? Entonces, se inauguró, ¿cierto? De alguna manera se retomó el desafío de ir comprendiendo cómo se articula, cómo se organiza la materia en los diferentes elementos, compuestos y organismos que nosotros conocemos, ¿sí? Cómo se constituye la materia. Y eso fue un desafío tanto para los físicos como para los químicos, ¿ya? De hecho, la teoría atómica es una teoría físico-química, no nos podemos centrar solamente en la física. Y algunas ideas fundamentales, por ejemplo, que fueron surgiendo, ¿ya? Por ejemplo, el átomo está constituido por protones y neutrones agrupados apretadamente en el núcleo, o sea, con una alta fuerza de cohesión en el núcleo. Y los electrones que poseen una cinética, ¿cierto? Una cinética muy elevada, un desplazamiento o un movimiento muy elevado, muy acelerado, configuran la nube o la corteza electrónica. Esto es lo que se ha ido aceptando ahora en la actualidad, ¿cierto? Después de pasar por varios modelos atómicos, lo que hoy se comparte como idea es que si hablamos de composición del átomo, estructura del átomo, todos los físicos y químicos establecen acuerdos. Y dentro de los acuerdos es que el átomo tiene un núcleo, ese núcleo es de carga positiva, ¿cierto? Está formado por protones y neutrones, con una alta masa, o la mayor masa del cuerpo del átomo está en el núcleo, y al mismo tiempo tiene un espacio mucho más superior que representa el tamaño del átomo, y ese espacio se le denomina corteza, ¿sí? Y en esa corteza se mueven aceleradamente los electrones. Entonces, los protones que están en el núcleo son partículas con carga eléctrica positiva. Se agrupan con los neutrones que hacen que el núcleo del átomo, ¿cierto?, esté siempre con una carga positiva. Otra idea, los electrones son partículas negativas del átomo, retenidas por la atracción eléctrica del núcleo, ¿sí? Entonces, la idea de carga eléctrica, la idea de la naturaleza eléctrica de la materia, es una idea que nosotros debiéramos trabajar a temprana edad, para que los niños que poco a poco vayan reflexionando cómo y explicando muchos fenómenos de la vida cotidiana, por qué las cosas se componen, se descomponen, explicar, por ejemplo, algunas transformaciones de los materiales, transformaciones de la energía, ¿ya? Todo eso tiene que ver con esta característica eléctrica de la materia, ¿sí? O sea, materia y energía fluyen entre los diferentes elementos que conocemos, ¿sí? Son parte del universo, y la materia y energía fluye de un cuerpo a otro, ¿cierto? Y forma parte de la composición, ¿cierto?, y de la transmisión de energía. Entonces, también surge la idea en estos años surge la idea de atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Y esa idea es interesante, porque si nosotros aplicamos esa idea de atracción y repulsión, podríamos cuestionar el hecho de que exista un consenso sobre la composición del núcleo atómico. ¿Me entienden? ¿Se entiende el cuestionamiento?
si el núcleo atómico está formado por protones, que son cargas positivas, ¿por qué se mantienen unidas si son cargas positivas? ¿Sí? Dentro de la ley de atracción y repulsión, podría entenderse mejor el hecho de que se mantenga equilibrada la energía si es que átomos y electrones estuvieran en el mismo espacio y que formaran un todo, ¿cierto? Un cúmulo, un todo, ¿cierto? Que la agrupación fuese entre protones y electrones dentro del núcleo atómico, y no es así. O sea, el núcleo atómico son principalmente protones. Entonces, ¿por qué no se repelen? De hecho, una vez me hicieron la pregunta, profe, ¿por qué lo...? Y fue una pregunta que a mí me dejó pensando bastante tiempo y que tuve que consultar a algunos colegas cómo se podía explicar. En el fondo, si la fuerza de atracción y repulsión nos dice claramente que las cargas de distintos tipos se atraen y las cargas de igual tipo se repelen, entonces ¿por qué el núcleo está formado por protones? Si son cargas positivas. ¿Ya? Entonces, pero eso tiene una explicación. Cada electrón tiene exactamente tanta carga como un protón, pero de signo opuesto. Si por lo tanto se mantiene una cierta atracción entre protones y neutrones. En un elemento, en un átomo, hay tantos protones como electrones, ¿cierto? ¿Sí? O tanto electrones como protones hay en el núcleo. Entonces, eso explica un poco la idea de peso atómico, masa atómica, ¿cierto? Número atómico. Entonces, aquí entre paréntesis, yo coloco algunos símbolos de algunos elementos y el Z representa su número atómico. El número atómico representa la cantidad de protones que tiene. Entonces, el hidrógeno tiene un protón. Por lo tanto, ¿cuántos electrones puede llegar a tener? ¿Cuántos electrones podría llegar a tener un ion de hidrógeno? ¿Uno? Claro, ¿cierto? Si uno, por eso son reglas generales. Por ejemplo, si la regla general dice que cada átomo puede tener tanto electrones como protones hayan en el núcleo, si me dicen que el número atómico de hidrógeno es 1 porque tiene un protón, puede llegar a tener un electrón. Y en la interacción con otros átomos, puede existir la presencia de un ion negativo. Y un ion negativo o neutro quiere decir que pueden haber hidrógeno, átomos en desequilibrio con ausencia de electrón, y eso les permite compartir un electrón con otro átomo, que puede ser del mismo elemento o de otro elemento, y formar una molécula de hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la idea de ion, de la carga eléctrica, nos permite entender por qué se enlazan distintos átomos para formar moléculas. ¿Sí? Porque muchas veces carecen de un electrón o les sobra un electrón en su nube eléctrica, y eso permite que exista interacción con otros elementos y formen moléculas. ¿Ya? El carbono tiene número atómico 6, quiere decir que tiene 6 protones. ¿Cuántos electrones podría llegar a tener? 6. En algunos casos puede ser 7, en otros casos puede ser 5, y eso le permite de alguna manera generar interacción. ¿Ya? Entonces, ahora, en la naturaleza hay... yo voy a preparar en algunas de las clases una tablita para explicar, por ejemplo, lo que es un ion. Hay iones que pueden ser positivos o negativos, aniones negativos, cationes positivos,
que de alguna manera son los átomos que interactúan en una interacción molecular, ¿ya? El oxígeno tiene un número atómico de 8. Quiere decir que puede tener 8 electrones, y así sucesivamente. Sí, todos los elementos se diferencian por la cantidad de protones que tienen en su núcleo, ¿sí? Y esa cantidad de protones le da la posibilidad de mantener una nube electrónica que les permita interactuar con una nube de electrones, ¿cierto? Que les permita interactuar con otros elementos, ¿cierto? Y con otros átomos del mismo tipo, ¿ya? Entonces, la carga positiva del núcleo mantiene el cuerpo negativo, constituido por los lidiones, o sea, por los electrones que son muy livianos y que son de una cinética muy alta, ¿sí? Abajo, en esta diapositiva que está cargada en la UCM virtual, tienen una página web donde pueden revisar algunas características de la tabla periódica, ¿sí? Pueden analizar la tabla periódica en general, pero también pueden pinchar cada elemento y les va a aparecer una pequeña historia y las características físico-químicas de esos elementos, de cada elemento. Entonces, la idea más compartida en la actualidad es que el átomo, si nosotros imaginamos el modelo actual, sería muy, muy similar al modelo de Thomson, que fue el maestro de Rutherford, ¿sí? Rutherford fue el que diseñó este modelo atómico con orbitales, ¿cierto? En donde él analizó muy bien el comportamiento del núcleo atómico, pero también señaló de que había electrones que giraban alrededor de este núcleo atómico. Pero actualmente se dice que la corteza del átomo es dinámica. Por lo tanto, no siempre están girando los electrones en un mismo orbital, sino que tienen saltos energéticos, ¿cierto?, dentro de la corteza que explican ciertos fenómenos, como por ejemplo la luz, ¿sí? La luz se emite cuando un electrón salta de un orbital a otro, ¿cierto?, generando desprendimiento de energía. Y la parte más pequeña, ¿cierto?, o sea, más condensada, con una fuerza de cohesión más alta, que es el núcleo, se encuentran los protones, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos en tamaño, la parte más pequeña del átomo en general es el núcleo, pero como está con una alta fuerza de cohesión, las partículas muy organizadas, muy unidas, porque los neutrones le otorgan esa posibilidad de que los protones se mantengan unidos, es también, a su vez, siendo la parte más pequeña, la estructura más pequeña, es la estructura más densa, la estructura más pesada, ¿ya? La de mayor masa, ¿ya? Entonces, ese es como el modelo atómico actual. Las partículas constituyentes, electrones, protones y neutrones, son iguales en cualquier tipo de átomo. Eso también es una ley, ¿cierto? Electrones, protones y neutrones son iguales en cualquier tipo de átomo. Todos los protones son iguales en todos los elementos, todos los electrones son iguales en todos los elementos y todos los neutrones son cargas eléctricas iguales en tamaño, iguales en cantidad de energía, ¿sí? Las propiedades químicas de los elementos se deben a las diferentes estructuras de sus nubes electrónicas y no a que sus partículas constituyentes difieran en algo, ¿sí? Entonces, las características de un elemento tienen que ver con la cantidad de protones que tienen y la cantidad de electrones que pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con los tipos de electrones o tipos de protones, porque eso no existe. O sea, los electrones no son diferentes entre un elemento y otro, son iguales. Entonces, los neutrones son necesarios para mantener unidos los protones por medio de la fuerza nuclear, esta fuerza de cohesión interna que tiene el núcleo atómico, a pesar de las fuerzas eléctricas repulsivas intensas que tienen los protones, ¿sí? Los neutrones no influyen en las propiedades químicas del átomo. Bueno, luego, la estructura del núcleo no es afectada por fenómenos mecánicos, térmicos ni químicos, ya que los golpes o vibraciones solo producen leves tensiones o deformaciones en las nubes electrónicas que hacen que los átomos se unan entre sí.
esta idea es más compleja. ¿Sí? La estructura del núcleo no es afectada por fenómenos mecánicos normales, ¿sí? Naturales, fenómenos mecánicos naturales. El núcleo, lo que quiere decir que el núcleo atómico no se puede destruir, ¿sí? Con las condiciones naturales estables que nosotros conocemos, que nosotros vemos, ¿sí? Que nosotros percibimos, que pueden ser variaciones térmicas, que pueden ser aplicaciones de fuerza. Por ejemplo, en un choque de dos móviles a alta velocidad, dos cuerpos a alta velocidad, pero aquí como fenómeno perceptible, pueden haber deformaciones, pueden haber rupturas, pero no hay ruptura de núcleos, ¿sí? ¿Sí? No se afecta el núcleo atómico con una aplicación de fuerza. Y un cambio de temperatura normal tampoco afecta el núcleo del átomo. Lo que sí puede ocurrir con las vibraciones que se producen son transformaciones químicas, ¿sí? O cambios de estado, leves tensiones, leves deformaciones o cambios de estado, ¿sí? Cambios de estado, reacciones químicas, eso ocurre en condiciones normales. Las reacciones químicas implican modificaciones un poco más profundas de la estructura de la nube electrónica, pero de ninguna manera llega al núcleo, ¿sí? La reacción química afecta la composición química de las moléculas, pero no afecta al núcleo atómico, ¿sí? Los átomos se pueden combinar y recombinar sin afectar su núcleo. Los fenómenos que afectan el núcleo son denominados radioactivos, que tiene que ver con ruptura de núcleos, con liberación de energía. Y eso ya es otro tema, eso es un tema ya más complejo. Ahora, estas liberaciones de energía, cuando hay rupturas de núcleo atómico, yo creo que ustedes deben tener algunas nociones sobre, por ejemplo, los efectos de la energía nuclear, ¿sí? Los efectos de la energía, de la radioactividad, ¿ya? Eso hay nociones generales que podemos comprender sin ser físicos, sin ser químicos. Por ejemplo, cómo esta energía nuclear afecta tejidos, afecta células, ¿sí? Y cómo también puede afectar composiciones moleculares, sobre todo en tejidos vivos, en seres vivos, ¿no? Los efectos de la radioactividad. Eso puede quedar como datos, ¿sí?, para que puedan seguir investigando. La mayoría de los átomos disponibles, los elementos conocidos, se combinan entre sí, dando lugar a todos los millones de moléculas que conocemos, de los millones de compuestos químicos que conocemos y de características químicas que conocemos tanto en el biotopo como en el biocenosis. Biotopos son todos los elementos no vivos, biocenosis son todos los elementos vivos, ¿sí? Ejemplo, los gases nobles, como el helio, el argón, están formados por átomos no ligados, es decir, por moléculas monoatómicas. Los átomos de oxígeno pueden agruparse de 2 o 3 formando moléculas de oxígeno, o 2, o formando moléculas de ozono, o 3, ¿no? Los átomos de oxígeno pueden unirse a casi todos los demás, formando enormes variedades de sustancias minerales, inorgánicas y orgánicas. Tal vez la más importante de todas sea el agua, ¿no? Entonces, el oxígeno está presente en gran parte de los compuestos del mundo natural que conocemos. Las moléculas más complejas son las macromoléculas, ¿cierto? En el caso de la biología, las macromoléculas que más se estudian son las proteínas, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, está de moda analizar el coronavirus, ¿sí? Un virus que también no es una proteína, sino un virus que tiene una composición química que está compuesto por macromoléculas, y la característica central que tiene este coronavirus, que le da el nombre, es que tiene una
cadena proteica en su superficie en forma de corona. ¿No? Entonces tiene una cadena proteica, una cadena de proteínas que le da la forma, que le da la estructura. Bueno, las moléculas pueden transformarse en otras moléculas a través de reacciones o transformaciones químicas. ¿Sí? Esta es como una idea central. En estos procesos los átomos transitan de molécula en molécula sin gastarse, sin transformarse. El átomo no se transforma, lo que se transforma es la molécula. ¿Sí? Lo que cambia es la unión entre distintos átomos. Dicho de otra forma, a lo mejor como analogía, es como lo que cambia es el rompecabezas, pero las piezas siguen siendo las mismas. ¿Sí? Tú puedes cambiar la estructura del rompecabezas, pero las piezas siguen siendo las mismas. Pensando en la molécula, la estructura molecular. Los átomos son indivisibles, inmutables, al menos a las temperaturas relativamente bajas que encontramos en la Tierra o en cualquier ambiente planetario tranquilo. ¿Sí? Que tranquilo, equilibrado físicamente. ¿Sí? Entonces, en el ambiente natural, nosotros podemos observar un sinnúmero de reacciones químicas, pero lo que no es frecuente, lo que no debiera ocurrir es transformaciones del núcleo atómico o rupturas de núcleo atómico. ¿No? Consultas hasta ahí, observaciones. Estas son ideas generales. Por ejemplo, sus compañeros de segundo en Talca me preguntaban ayer, profesor, en algún momento vamos a analizar cómo nosotros podemos traspasar algunas de estas ideas que parecen ser muy abstractas a escolares de enseñanza básica de primero o segundo ciclo básico. ¿Cómo creen ustedes que lo podemos hacer? Porque esta idea de composición química de la materia o de naturaleza eléctrica de la materia tiene argumentos que son súper abstractos, ¿sí? Que no son simples de comprender, pero ¿cómo lo vamos construyendo? ¿Cómo nos vamos acercando? Porque la idea de la educación es progresiva, ¿cierto? La educación de las personas es progresiva, los conceptos científicos son estructurantes, siempre podemos encontrar conceptos que son estructurantes, que son básicos, y que las ideas asociadas a ese concepto van creciendo a medida que aumentamos la experiencia, a medida que leemos, a medida que vamos haciendo algunas construcciones lógicas, matemáticas sobre todo. Entonces, ¿qué podemos hacer en la escuela para ir construyendo estas nociones? Eso preguntaban sus compañeros ayer. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿No hay opiniones? Profesor, ¿Sí? y hacerlos manipular algún tipo de material concreto, como por ejemplo piezas de Lego de diferentes colores, como donde se pudieran indicar que una es protón, otra es neutrón, otra es electrón, y ir jugando con ellas para que ellos entiendan que a la hora de realizar algún tipo de cambio, o cuando se vive algún tipo de fenómeno, el comportamiento de dichas partículas en este elemento o en esta molécula se comporta de tal manera o de tal forma. ¿Podría ser una como manera de hacérselo más concreto a los niños? Sí, de hecho, mira, ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo, profesor. Juan Pablo, mira, de hecho, tu intervención es súper interesante, mira. Hace un tiempo atrás a mí me tocó coordinar un postítulo, en donde tenía que organizar diferentes cursos de ciencias naturales para profesores en ejercicio, para profundizar el currículum de ciencias naturales y hacerlo un poco más práctico.
algo más práctico, porque lo que tiene nuestra disciplina, que es la didáctica de las ciencias experimentales, es que tenemos que ir analizando cómo las ideas científicas las podemos ir construyendo en el sistema escolar de manera progresiva. ¿Cómo podemos acercar el conocimiento científico al conocimiento escolar, ¿sí? O al conocimiento cívico? Entonces, uno de los profesores de química me dice, profesor, usted puede, como coordinador del programa, usted puede comprar un kit de molecular, un kit de trabajo atómico molecular. Yo dije, sí, mira, hay recursos para comprar, para implementar. Entonces empezamos a cotizar juntos y nos dimos cuenta de que existen kits para las escuelas, ¿cierto? Ustedes saben que a las escuelas a veces le llegan laboratorios científicos escolares. Y dentro de estos kits de laboratorio científico escolar viene una cajita que en el fondo es un rompecabezas con distintos tipos de protones, electrones, de manera simbólica, para construir átomos, para construir moléculas, o sea, enlaces atómicos, ¿cierto? Y principalmente para hacer trabajo molecular, por ejemplo, para representar la molécula de agua, la molécula de ozono, la molécula de oxígeno, la molécula del cloruro de sodio, ¿sí? La molécula, por ejemplo, que representa el acero, ¿sí? Que es una aleación metálica, o el bronce, que también es una aleación metálica entre cobre y estaño. Entonces, finalmente, tú tenías material suficiente para construir moléculas, ¿sí? Entonces, lo que tú dices, sí, se puede hacer. De hecho, claro, con Lego tú tendrías que de alguna manera denominar de qué tamaño, de qué color, de qué forma van a ser los Legos que representan primero protones, electrones y neutrones, luego de qué tamaño, de qué color, de qué forma van a ser los que representen, por ejemplo, un oxígeno, hidrógeno, carbono, ¿cierto? Porque también tendrías que construir Legos que representaran elementos químicos. Entonces, si queremos representar los 109 elementos químicos conocidos, tendríamos que tener 109 Legos distintos, o tipos de Legos distintos, ¿sí? Distinto tamaño, distinto color, distinta forma. Pero también puedes centrarte en los más conocidos. Si vamos a trabajar con enseñanza básica, uno puede centrarse en aquellos elementos más conocidos y las moléculas más conocidas, o con las que podemos desarrollar analogías más interesantes, más cercanas a los niños. Por ejemplo, uno de los trabajos más frecuentes en enseñanza básica es trabajar con las características físico-químicas del agua. El agua en sus diferentes estados, el agua presente en los diferentes elementos, el agua presente en diferentes compuestos, en diferentes materiales, ¿ya? Entonces, el agua es uno de los compuestos naturales con los cuales podemos hacer mayor tipo de reflexiones, analogía, ¿ya? Pero muy interesante la acotación que hace Juan Pablo sobre podemos graficarlos, podemos trabajarlos con material concreto, sí, ¿ya? Ok, recomendación. Lean, si pueden conseguir este libro, el Somos polvo de estrella de José Massa, léanlo, ¿ya? Déjenlo como lectura complementaria. José Massa es un astrónomo, físico, astrónomo, ¿cierto?, chileno, que en el último año ha sido muy conocido porque ha opinado bastante crítico respecto al rol del gobierno y respecto a cómo se ha ido tratando el movimiento social en Chile. Obviamente pueden haber personas que no estén de acuerdo con él o personas como yo que están de acuerdo con él, pero eso es otra discusión. Pero léanlo, es
el libro, ¿cierto? Su último libro, que es un libro donde él acerca la astronomía, ¿cierto? Al público en general, tiene un lenguaje sencillo y trabaja desde la idea de materia, ¿cierto? Hasta la composición química de los diferentes cuerpos que nosotros podemos observar desde el punto de vista astronómico, características de la Tierra que están asociadas, ¿cierto?, a la composición química del universo. Es muy, muy interesante este libro de José Massa, así que se lo recomiendo. Entonces, en el fondo, en este párrafo que está acá proyectado, que está en sus monitores, dice que todo lo que ingresa, ¿cierto?, a nuestro cuerpo es un flujo constante de materia y energía, ¿sí? Y analógicamente es lo mismo que ocurre en el universo. Todo el traspaso de materia y energía que ocurre a nivel de universo, a nivel de sistema solar, también ocurre en nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que compone el universo compone también nuestro planeta, o de alguna manera está presente en la composición química de nuestro planeta. Y todo lo que constituye nuestro planeta, gran parte de lo que constituye nuestro planeta está presente también en nuestro organismo, o en los organismos vivos, en los diferentes organismos vivos, ¿ya? Entonces, el oxígeno y el agua son muy interesantes de analizarlos como elementos vitales y como elementos presentes en gran parte de los fenómenos vivos de la materia y de los ecosistemas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la composición química es muy importante. La composición química, cuando veamos otros cursos, por ejemplo, vamos a hablar hay un curso que se llama Ciencias de la Tierra y el Universo, vamos a tratar mucho el tema de la composición química del suelo, ¿sí? Las características de un suelo desértico, las características de un suelo del subsuelo del bosque, ¿sí? Las características del suelo que hace posible las sucesiones ecológicas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver muchas cosas que están relacionadas con esta idea de flujo de materia y energía, que también es una idea fundamental que nosotros podemos construir en la enseñanza básica, ¿ya? Les voy a explicar un taller, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir. Si tienen alguna consulta, mientras yo cargo el otro archivo. Profesor, ¿Sí? ¿sabe qué le quiero comentar? Es que yo ya descargué el PPT que estaba mostrando, pero es de ¿Sí? Talca. ¿Segura? Sí, No, porque incluso no decía ni siquiera nuestro nombre y tampoco estaba el ejemplo que había dado del hidrógeno y todo eso. me puedo haber equivocado. Y dice clase 3, ¿o no? No, no sé, pero dice, no es que dice el mismo título que nosotros, materia y su estado, y después en la segunda hoja dice, nosotros también tuvimos que hacer unas preguntas, ¿cierto?, en el foro, pero ellos tienen otras distintas. Tienen otra pregunta. Sí, Sí, es otra pregunta, sí. como tres. Sí, porque en Talca yo en Curicocho comparto clase con el profesor Cristian Aguilar, ¿ya? Y el profesor Cristian Aguilar está viendo solamente didáctica, ¿sí? En Talca yo comparto curso con otra profesora, que es la profesora Jessica Borges, y la profesora Jessica Borges está haciendo didáctica y química, y yo estoy haciendo didáctica y física. Entonces las clases son distintas, así que la voy a reemplazar, ¿ya? Hay cosas comunes de la alfabetización inicial, pero después seguimos distintos. Por lo menos yo, los contenidos son los mismos, pero yo en Curicó estoy trabajando toda la parte física-química. En Talca me divido con la profesora Jessica. Así que voy a reemplazar esa clase. Bueno, gracias por informar. Gracias. Ya, otra consulta. Hola, profesor. Yo le quiero hacer una consulta. Ya, cuénteme. Mire, a mí me cuesta mucho entender la física y la química, entonces tengo una duda y si me la podría responder bastante simple en la medida posible.
¿Ya? No entiendo, no entiendo la diferencia entre partícula, molécula y átomo. Ya. Eh, no es tan simple. Es que lo que pasa es que tiene que ver con desde dónde nos posicionamos para analizar. ¿Ya? Eh, por ejemplo, la idea de partículas es una idea muy general. ¿Sí? Eh, en el caso del conocimiento científico general, nosotros podemos decir que todo está constituido por partículas y obviar la idea de átomo y molécula. ¿Ya? Sobre todo cuando no conocemos el origen o sea, conocemos el origen de la partícula, pero probablemente no conocemos la composición química. Entonces la partícula también se puede entender como algo mayor, como una partícula de algo concreto. La idea de átomo y la idea de molécula eh, tienen parte de abstracción y parte científico, parte de abstracción y parte concreta. Por ejemplo, la idea de átomo, los principios están asociados a alguna evidencia científica, pero son generalizaciones, ¿sí? De la evidencia, por ejemplo, de cómo se comportan algunos materiales, se hacen algunas generalizaciones acerca del comportamiento físico, del comportamiento electrónico. ¿Ya? Entonces, el átomo es una idea de cómo se constituye la materia a partir de los átomos, de los diferentes elementos, y átomos que tienen diferentes características electrónicas. ¿Sí? Luego, la idea de molécula tiene que ver con el conjunto de átomos, cómo se organizan los conjuntos de átomos, ¿sí? Que dan paso a diferentes compuestos, ¿sí? Y cómo los diferentes compuestos se combinan también para construir diferentes estructuras como una proteína, ¿ya? Que tiene diferentes tipos de moléculas en su constitución. Y la idea de partícula es algo concreto. La partícula es algo concreto. Una partícula de azúcar. ¿Qué tiene una partícula de azúcar? ¿Sí? Puede tener algún tipo de azúcar, pero también puede tener alguna traza de otro compuesto. También, por ejemplo, la idea de partícula se usa cuando hablamos de partículas en suspensión. ¿Han escuchado el concepto de partícula en suspensión? Material particulado. No, la verdad no me acuerdo de haberlo ¿No? escuchado. No. Por ejemplo, hay personas que analizan la contaminación atmosférica y dicen que en las ciudades, en las grandes ciudades, se provoca una alta eh, emanación de material particulado por diferentes actividades que hace el ser humano, principalmente asociado a la combustión y al movimiento, al tránsito. Por ejemplo, el tránsito vehicular suspende muchísimas partículas, tanto por el flujo, el tránsito, como por la combustión de los motores, ¿cierto? Y el resultado de esa combustión. ¿Ya? Entonces, entra al aire atmosférico una gran cantidad de material particulado, en estado gaseoso, en estado líquido y algunas en estado sólido que son bastante nocivas, ¿ya? Porque hay algunas que son acumulables, ¿sí? Por ejemplo, algunos metales que se pueden pasar al aire como material particulado. Entonces, seguimos en la idea de análisis micro de la materia, microscópico de la materia, ¿sí? La idea de átomo, la idea de molécula, ¿sí? El átomo es la partícula fundamental, la molécula es una estructura que está construida por estas partículas fundamentales. Tanto el átomo como la molécula puede tener propiedades muy distintas, ¿sí? Las moléculas tienen comportamientos distintos, propiedades distintas a los elementos que las constituyen. Por ejemplo, una molécula de agua está formada por hidrógeno gaseoso y por oxígeno gaseoso, ¿sí? Y la molécula de agua se puede presentar en estado sólido, en estado líquido y estado gaseoso. El hidrógeno es altamente combustible, ¿sí? Reactivo. Y
el oxígeno es comburente. El oxígeno, por ejemplo, hace posible la combustión. Y el agua no. El agua que está formado por oxígeno y por hidrógeno, no. Es equilibrada desde el punto de vista térmico. Es conductor, ¿sí? No es combustible, a diferencia del hidrógeno y a diferencia de las propiedades que tiene el oxígeno como comburente. Entonces, te das cuenta que en el fondo, cuando hablamos de átomo y molécula, estamos hablando de una relación directa. Cuando hablamos de partículas, estamos hablando de partículas que están asociadas a un material en especial. Por ejemplo, las partículas de agua, o cuando hablamos de humedad ambiental, es porque hay partículas de agua en el aire atmosférico. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada discutíamos cómo se forma el hielo en un freezer? Es porque ingresan al freezer partículas de agua que no vemos. Entonces, por eso el pensamiento científico es abstracto. Por ejemplo, si tú le dices a un niño cómo se forma el hielo en un freezer, y ya la semana pasada hicimos el ejercicio, ¿cierto? Para no repetirlo, el ejercicio desde el punto de vista analógico. Entonces, para un niño es muy difícil pensar que en el aire atmosférico hay partículas de agua, porque si no las veo, no están, desde el punto de vista concreto. Entonces tampoco la partícula es tan concreta, la idea de partícula. También tiene un poco de, tiene esto de abstracción, ¿ya? Pero las partículas son de algún material que puede estar identificado o no identificado. No sé si aclaro. Traté de hacerlo sencillo, pero no sé si me salió tan sencillo, Sí, la verdad. profesor, gracias. Pero la partícula, por ejemplo, en el aire atmosférico hay distintas partículas. Si tú sales a la calle, vas a encontrar distintas partículas en el aire atmosférico. Si se toma una muestra de aire atmosférico y se analiza, te vas a dar cuenta que vas a encontrar diferentes partículas. El aire atmosférico en el centro de Curicó no es lo mismo que el aire atmosférico en un camino rural, ¿cierto? A las afueras de Curicó, en un campo fuera de Curicó. ¿Sí? La época, por ejemplo, mira, algo más concreto. En la época de fumigación de las plantas frutales que hay alrededor de Curicó, tú puedes encontrar trazas, partículas, ¿sí? Trazas químicas, partículas químicas de plaguicidas y de algunos elementos que agregan a las plantas para protegerlas de alguna plaga, ¿cierto? Por ejemplo, azufre. ¿Se han fijado cuando azufran las viñas? Ustedes están rodeados de viñas en Curicó. No sé si alguna vez han pasado en el bus y han visto cómo se genera una nube de azufre. Y después esa nube de azufre viaja en el viento. Entonces tú en los alrededores de una viña, tú puedes encontrar en ese momento trazas de azufre, partículas de azufre en el aire. Entonces la pregunta sería, esas partículas de azufre que están suspendidas en el aire, que nosotros respiramos y no vemos, ¿pueden generar algún efecto en el cuerpo humano? ¿Algún efecto respiratorio? ¿Algún efecto nocivo? ¿Sí? Entonces, en el fondo esta idea de átomo, molécula y partícula te ayuda a reflexionar otros fenómenos sociales, biológicos, o fenómenos que tienen que ver con la relación ciencia y naturaleza, ciencia y comportamientos humanos, ciencia y comportamiento industrial, ¿ya? Bueno, les voy a explicar el taller, ¿ya? Para dejarlos hoy. El taller número 1 sigue estando en el plano de las primeras clases de esta parte del curso, ¿sí? Ustedes consideren que yo estoy desarrollando una unidad didáctica
paralela a la del profesor Cristian Aguilar, y yo estoy considerando dentro de la unidad didáctica una estructura que sigue, que aconseja una profesora catalana, que es la profesora Neus San Martí, que nos dice que dentro de una secuencia didáctica tenemos que destinar tiempo a alfabetizar, tiempo para estructurar ideas, alfabetizar para incorporar el nuevo contenido, estructurar ideas, comenzar a relacionar los conceptos que vamos integrando a la clase, luego aplicar, desarrollar algún trabajo de aplicación, como el que comentaba el compañero delante, decía, bueno, podemos trabajar con material concreto, eso va a pasar en la parte intermedia de la unidad, y luego para reflexionar, para hacer síntesis y decir, bueno, lo que acabamos de hacer de forma práctica, qué utilidades presta tanto al profesor como al estudiante, y hacer todo un análisis pedagógico al final, ¿sí? Que dé cuenta de lo que aprendimos, pero también de lo que aprendimos acerca de cómo enseñar el contenido científico. Porque como nosotros nos estamos formando no como científicos, sino que como profesores, como profesoras, el énfasis está en observar cómo podemos enseñar un concepto estructurante de ciencia, cómo las nociones de composición química, naturaleza elíptica de la materia, la idea de flujo e intercambio de energía en seres vivos o en la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos estructurar diferentes ideas? Con material concreto, con alguna experiencia de laboratorio, sencilla. Entonces, vamos a ir avanzando así. Entonces, estamos en la parte de alfabetización, para que no se me pierdan. Y en esta parte de alfabetización, yo les dejé 2 lecturas y un taller. Entonces, la primera lectura, este taller lo pueden hacer idealmente en grupo, yo digo idealmente grupal, porque ustedes son muchos como curso, me pasa lo mismo en Talca, que son cerca de 80 estudiantes. Entonces, siendo muy honesto, es difícil revisar 80 trabajos. Entonces, y además que el trabajo en equipos también te entrega otras posibilidades de interacción, otras posibilidades de reflexión, otras posibilidades también para que ustedes discutan, se complementan, puedan discutir cuál es la mejor descripción de una idea, cuál es el mejor link que encontraron, pueden tomar decisiones. En cambio, cuando estamos trabajando de forma independiente, se nos pueden pasar muchos detalles también. Y además que se hace más complejo el trabajo cuando estamos trabajando de manera independiente. Entonces, taller número 1, primera lectura, materia, espacio y tiempo. Dice alfabetización científica y tienen que trabajar al menos, identificar al menos 5 ideas centrales acerca de la estructura de átomos. Hoy en clase acabamos de ver algunas, pero en la lectura están más detalladas, entonces probablemente ustedes van a rescatar con mayor propiedad 5 ideas centrales. Pueden ser más, ¿ya? Por eso yo les dejo aquí agregar las filas que ustedes crean necesarias. Luego dice estructuración. Diseñar un modelo explicativo acerca de la estructura de átomos. Como ustedes lo pueden dibujar en un cuaderno, tomarle una foto con el celular, después cargar la imagen en Word, ¿cierto? Recortarla, ¿cierto? A lo mejor cambiar el contraste, y ustedes saben que pueden hacer muchas cosas con una imagen. Entonces, la idea es que ustedes diseñen un modelo atómico, como ustedes lo imaginan. Pero, para yo entender cómo están pensando el átomo, lo tienen que describir en el costado, describir con sus palabras, ¿ya? Entonces ustedes van a leer diferentes modelos atómicos y características del átomo, características de la materia, y luego van a dibujar el modelo de átomo, ¿sí? Y ese ejercicio es súper interesante porque también tiene que ver con las representaciones psicológicas que ustedes están construyendo. Después, describir las siguientes estructuras y magnitudes, estableciendo con claridad sus diferencias. En la primera parte, diferencia entre estructura atómica y estructura de una molécula. ¿Cuáles son las diferencias entre un átomo y una molécula? ¿Ya? O más que las diferencias que ocurre, que es un átomo y que es una molécula. Luego, en la segunda dice las diferencias entre masa y peso, que son 2 magnitudes, que a veces se confunden como si fuesen una sola magnitud. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre masa y peso.
Luego, en la segunda lectura, la primera lectura son como 6 páginas, 7 páginas, no recuerdo, pero son lecturas breves. La segunda lectura, que es más breve, ¿cierto?, acerca del estado de la materia, alfabetización. Describir brevemente qué es lo que es el estado sólido, elasticidad, plasticidad, sólido cristalino, un sólido amorfo, las diferencias, el estado líquido, la propiedad de los líquidos, que es la fluidez, la compresibilidad, en el fondo que las moléculas no se pueden comprimir, pero explicarlo, ¿cierto? Explicar la idea de tensión superficial, y la idea de estado gaseoso, la idea de compresión de los gases. Incluso ahí me faltó una, que es la expansión. Los gases se expanden, entonces explicar por qué se pueden comprimir o por qué se pueden expandir, o por qué se expanden. Luego, y como síntesis de esta parte, responder 3 interrogantes. La primera es, ¿cómo explicarían ustedes? ¿Sí? Para ello, con estas preguntas yo puedo ir entendiendo cómo ustedes están imaginando estos contenidos. Entonces, ¿cómo explicarían los procesos de cambio provocados por aumento de temperatura y disminución de fuerzas de cohesión en las moléculas de agua? ¿Ya? Entonces, cuando lean los documentos, esta pregunta se les va a hacer mucho más simple y se van a dar cuenta de que los procesos de cambio están asociados directamente con la temperatura, con los cambios de temperatura. Entonces, cuando se den cuenta de eso, van a emitir muy fácilmente la respuesta y van a encontrar algún esquema simple de explicar un proceso de cambio. ¿Ya? Luego, ¿cómo explicarían ustedes las características moleculares de los estados de la materia? ¿Sí? Lo mismo, características moleculares de los estados de la materia. Si piensan en el agua, ¿qué pasa con las moléculas de agua cuando están en estado sólido? ¿Qué pasa cuando están en estado líquido? ¿Qué pasa cuando están en estado gaseoso? Y construir un esquema explicativo, un modelo corpuscular. Y luego, la diferencia entre sólidos cristalinos y sólidos amorfos. ¿Cómo se imaginan esas diferencias? Lo tienen que explicar y esquematizar, dibujar. Cuando yo hablo de esquematizar o modelar, no es un mapa conceptual. Ayer me hicieron esa pregunta, por eso me anticipo. No son mapas conceptuales, son representaciones, son dibujos explicativos, como cuando el clásico dibujo que usan para explicar la fotosíntesis, un modelo de ojo humano, un modelo de oído, ¿cierto? Los científicos diseñan modelos para explicar la realidad. ¿Sí? Eso también lo vimos en las clases anteriores. ¿Sí? Consultas sobre el taller. Profe, ¿Sí? en la primera parte donde se habla acerca de las ideas generales, yo entendí que todo va como dentro del enfoque de darle por decirlo así, va enfocado a dar la respuesta o las definiciones en este caso desde el punto de vista de cómo yo lo enseñaría, o es específica y exclusivamente como con los tecnicismos propios y como desde el punto de vista más como abstracto, o desde el punto de vista más concreto de cómo yo lo enseñaría o cómo yo lo presentaría Bueno, hacer como una mixtura entre el lenguaje científico y el lenguaje común, porque en el fondo lo que yo estoy buscando es que ustedes vayan incorporando lenguaje científico, ¿sí? Que ustedes vayan incorporando poco a poco el lenguaje científico. Entonces, 5 ideas centrales sobre la estructura del átomo. ¿Qué características tiene un átomo desde el punto de vista teórico? ¿Sí? ¿Qué características centrales tiene un átomo desde el punto de vista teórico? Y claro, pueden ser las más simples, porque podemos encontrar 20 características, pero a lo mejor las más simples, las que los niños podrían ir utilizando, ir incorporando a su lenguaje para poder entender las características de la materia, las características generales de la materia. ¿Ya? O sea, usar los técnicos con signos propios, pero tratando de hacerlo lo más simple posible. Claro, es que yo no usaría la palabra tecnicismo, por ejemplo. Yo lo que utilizaría desde el punto de vista pedagógico es la incorporación del lenguaje científico. ¿Sí?
Porque nosotros tenemos, ya por ejemplo, desde el punto de vista general, lenguaje formal e informal. El lenguaje informal es el que utilizamos en espacios donde estamos con gente en un cierto grado de confianza, amigos, en la familia, y muchas veces usamos un lenguaje muy coloquial, muy informal. Y el lenguaje formal está asociado a relaciones formales en donde las personas nos relacionamos laboralmente, lo mismo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en una clase, utilizamos un lenguaje lo más formal posible. Claro, pero también es un lenguaje disciplinario, más que tecnócrata, más que tecnicismo, es un lenguaje disciplinario. Entonces la idea es que ustedes vayan incorporando el lenguaje científico, el lenguaje de la física, el lenguaje de la química, el lenguaje de la biología, a su discurso pedagógico, ¿no? Entonces, podemos decirle lenguaje disciplinario, lenguaje científico, a nuestro lenguaje pedagógico, que también es un lenguaje bien particular. Yo de repente converso con colegas que son físicos de formación y les digo, oye, ¿cómo puedo incorporar la idea desde el punto de vista físico, explicar lo que es un enlace químico, pero desde el punto de vista físico, incorporarlo al currículum? ¿Cómo lo declararías en el currículum? Ay, ¿qué es lo que es el currículum? ¿Te das cuenta? Porque ellos hay conceptos pedagógicos que no lo usan. De hecho, por ejemplo, hay algunos que dicen, ¿qué es lo que es eso de la didáctica? ¿Qué es la didáctica? Pero los profesores sabemos lo que es la didáctica como disciplina, ¿ya? Ok, entonces vamos con este taller. Para el desarrollo de este taller nos vamos a tomar 14 días a partir de hoy y lo tienen que subir a la plataforma virtual o, en su defecto, enviármelo a mi correo, ¿ya? Yo les voy a dejar un foro de taller abierto de taller 1 para que ahí después puedan subir su archivo. Y la ponderación en el fondo va a ser una nota que va a entrar dentro de un promedio aritmético que va a formar parte del 35% de mi parte del curso, ¿ya? Consultas. Salgo de acá, ahora estoy viendo el chat, así que... Sí, profe, donde dice esquema de dibujo, entonces, prácticamente. ¿Sí? ¿Sí? Claro, es un dibujo explicativo. Una figura explicativa. Ok, sí. ¿Sí? Por ejemplo, explíqueme esquemáticamente la estructura interna de una manzana. Entonces, ¿qué es lo que imagina cada uno? La estructura interna de una manzana. Entonces, Hay que dibujar la parte, las pepas. claro, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que veo yo en esa? Si ustedes me dibujan la estructura interna de una manzana y, por ejemplo, yo soy biólogo y le estoy enseñando las partes de un fruto, yo lo que vería es cuántas estructuras identifican de ese fruto. Entonces, tiene que ver con estructuras y funciones. Lo mismo pasa cuando yo les pido dibujar un átomo, yo veo estructuras y funciones. ¿Cuántas estructuras logran identificar? Y si asocian alguna función a cada estructura. Eso es como un pensamiento sistémico, de pensar en sistemas, ¿sí? Dibuje, esquematice una bicicleta. Entonces, partes y funciones de la bicicleta. Esquematice ahora un circuito eléctrico. Partes y funciones de un circuito eléctrico. Entonces, cuando nosotros en ciencia pedimos modelizar, desarrollar modelos o desarrollar esquemas, representaciones, lo que estamos solicitando es identificar partes de una estructura, o sea, partes que tienen que ver con subestructuras y funciones. ¿Ya? Muy bien. Yo voy a cambiar, le agradezco nuevamente a la compañera que me dijo que el archivo que subí está mal, así que lo voy a reemplazar. Y en el UCM virtual van a encontrar todos los documentos para desarrollar el taller. Y durante la semana también voy a estar muy atento si me hacen consultas, sobre todo por el correo electrónico. Ya, cuando tengan alguna duda,
alguna excusa por algo, porque no van a participar en una clase. Independiente que la asistencia sea libre, a mí me interesa que me vayan indicando, profe, mañana no puedo participar en su clase por X motivo. Entonces yo de alguna manera los voy identificando y voy conociéndolos como personas también, y en algún momento va a pasar esta pandemia y nos vamos a poder encontrar, y yo también voy a poder tener una imagen de algunos de ustedes. ¿Ya? Eso. Que les vaya muy bien durante la semana. Profesor, ¿Sí? es que yo tenía una duda igual. Cuénteme. Es que igual me cuesta mucho esto de la física y la química, como entender un poco, y recuerdo que una vez me dijeron que los átomos sí eran divisibles como en subatómos, algo así, en partículas como subatómicas, puede ser. Entonces como que tengo esa duda. Claro, las partículas fundamentales, las partículas subatómicas generales son protón, neutrón, electrón. ¿Sí? Es como la base, como lo que debiéramos entender. Pero después, asociado a diferentes fenómenos físicos, hay muchas más, que yo no manejo en realidad muy bien el otro contenido, pero hay una gran cantidad de partículas subatómicas. Por ejemplo, los quarks que participan en algunos fenómenos fotoeléctricos, ¿ya? Ahí voy a averiguar ese elemento, pero las partículas, cuando se habla de partículas subatómicas, las fundamentales, protón, neutrón, electrón, las características eléctricas de la materia. ¿Ya? Pero hay, en la física actual, en la física moderna, han logrado descifrar otros enigmas del átomo, ¿sí? Desde el punto de vista del comportamiento físico de la materia. De hecho, el bosón de Higgs están analizando también el comportamiento de algunas partículas subatómicas. ¿Ya? Pero hay información que va más allá de lo que yo entiendo. ¿Ya? Los profesores no sabemos todo, así que hay cosas que tenemos que ir averiguando. ¿Ya? Pero sí, partículas subatómicas, en este caso de lo que estamos observando de contenido en ciencia básica, debiéramos entenderlo por protón, neutrón y electrón. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Entonces queda asignado el taller. Bueno, voy a estar atento a sus consultas. Hasta la próxima semana. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Esté bien. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. Chao.